No entiendo por qué mi esposa se enojó porque ayudé a embarazar a su prima ya que su marido era estéril. Voy a empezar esta historia diciendo algo que seguramente va a hacer que la mitad de ustedes me odie desde la primera frase, pero necesito que escuchen todo antes de juzgar. Yo de verdad pensé que estaba haciendo un favor completamente lógico, un favor que cualquier persona razonable habría entendido, o al menos eso creí yo. Y si no fuera porque hoy estoy durmiendo en el sofá, mi esposa dejó de hablarme y la mitad de mi familia piensa que soy lo peor que ha pisado la tierra, yo seguiría creyendo que actué correctamente. Pero no, resulta que ayudar a la prima de tu esposa a embarazarse porque su marido es estéril no es un buen gesto, sino aparentemente una de las peores decisiones que un ser humano puede tomar. Y lo peor de todo es que, no fue lo que ustedes creen. Nada físico. Nada inapropiado. Nada que involucre mis manos, mi cuerpo, mi nada. Pero eso no le importó a nadie cuando todo explotó. Voy a contar todo como si fuera un post-edit porque honestamente necesito desahogarme, y porque creo que si ustedes escuchan todo el contexto tal vez puedan decirme si de verdad soy tan idiota como mi esposa afirma. Todo comenzó hace 3 meses. Mi esposa, Laura, tiene 29 años. Yo tengo 31. Somos una pareja tranquila, sin hijos, con trabajo estable y una vida bastante normal. Nunca pensé que algo así iba a romper lo que teníamos, pero aquí estamos. La historia arranca el día que Diana, la prima de mi esposa, vino a nuestra casa llorando desconsolada. Diana lleva años intentando quedar embarazada con su esposo, Andrés. Según me contó Laura muchas veces, era un tema muy sensible para ellos, tanto que varias veces habían dejado de asistir a reuniones familiares para evitar preguntas. Yo siempre pensé que era doloroso, sí, pero jamás imaginé que detrás de esa historia había algo que detonaría todo lo que estoy viviendo. Cuando llegó ese día, Diana estaba destruida. Tenía los ojos hinchados, temblaba, y abrazó a Laura como si acabaran de darle la peor noticia de su vida. Mi esposa la sentó, le dio agua, y yo me alejé para no invadir ese momento. Pero podía escucharlo todo desde la cocina. Lo recuerdo con demasiada claridad. Salieron los resultados. Andrés es completamente estéril. Cero. Nada. No hay forma, dijo Diana con la voz quebrada. Mi esposa lloró con ella. Yo sentí un golpe extraño en el pecho. No porque tuviera alguna relación especial con Diana, sino porque, no sé, me dio impotencia. Siempre me ha dado rabia la injusticia, sobre todo cuando se trata de cosas que la gente desea de verdad y que no dependen de uno. Esa noche, después de que Diana se fuera, Laura y yo estuvimos hablando horas del tema. Ella estaba devastada por su prima. Y yo, queriendo ayudar, dije la frase que, si hubiera sabido lo que iba a causar, jamás habría pronunciado. Pues, si necesitan ayuda, yo puedo donar semen. Ya sé cómo suena. Pero en mi cabeza, en ese momento, no sonaba así. Sonaba lógico, práctico, incluso noble. Una acción totalmente clínica, anónima, médica. Mi esposa se quedó en silencio por 2 segundos que parecieron 2 horas. ¿Lo dices en serio?, me preguntó. Claro. Sería algo médico, sin nada extraño. Solo una donación. ¿Tú estarías de acuerdo? Ella también. Todos ganarían. Laura no dijo que no. Tampoco dijo que sí. Solo repitió varias veces, tengo que pensarlo, y yo lo dejé ahí. Lo que nunca imaginé, pasaron días sin que el tema volviera a salir. Yo asumí que había sido una idea absurda dicha en un momento emocional y que ya nadie la mencionaría. Pero entonces, una tarde, mientras estaba llegando del trabajo, encontré a Laura y a Diana hablando en el comedor. Habían estado llorando, pero esta vez algo era diferente. Se veían serias, decididas, como si hubieran tomado una resolución muy importante. Laura tragó saliva, me miró, y dijo, hablamos del tema, y Diana quiere aceptar tu oferta. Yo, me quedé congelado, porque no esperaba que lo tomaran en serio, porque pensé que todo se había quedado en una frase perdida, porque en mi cabeza nunca pensé que un comentario impulsivo se convertiría en un compromiso real. Y allí empezó la cadena de errores. Error número 1, creer que podría manejar la situación con lógica. Les juro que traté de manejarlo como algo médico. Consultamos clínicas, buscamos métodos, todo muy profesional. Pero había un problema gigantesco, uno que nadie tomó en serio en ese momento. El marido de Diana no sabía nada. Y Diana dijo que jamás podía enterarse. Ese fue el primer nudo en la garganta que sentí. ¿Cómo que no puede enterarse?, le dije. Porque él no quiere admitir su esterilidad. Dice que es mentira, que el médico exagera. Le destrozaría el ego. No puedo decirle que necesito una donación, mucho menos de alguien de la familia. Laura la apoyaba. Yo no. Algo ya me olía muy mal.
Pero Diana estaba tan rota, tan desesperada, que parte de mí pensó: bueno, es solo ayudar. No hay nada físico. Es un proceso clínico. Nadie se está engañando porque no hay nada romántico ni sexual de por medio. Sí, ya sé. Fui ingenuo. Error número 2, creer que mi esposa estaba realmente bien con todo. Laura insistía en que sí, que era una donación, que no había nada raro, que yo ni siquiera iba a interactuar directamente con Diana más allá de las instrucciones del laboratorio. Pero había algo en su mirada, algo tenso, algo que ahora entiendo que era celos reprimidos, miedo, inseguridad, y tal vez una sensación de que yo estaba cruzando un límite invisible en la pareja. En ese momento no lo vi, o no quise verlo. La primera cita en la clínica todo iba normal. Firmé papeles, respondí preguntas, hice exámenes. Todo era extremadamente clínico. Pero cuando salimos, Diana no dejaba de agradecerme. Y cuando digo agradecer, no hablo de un simple gracias. Hablo de un nivel de gratitud que ya se sentía incómodo. De verdad eres un ángel. No sabes lo que esto significa para mí. Me repetía, casi llorando. Laura estaba ahí, sonriendo. Pero su mano me apretaba más fuerte de lo normal. El procedimiento no voy a entrar en detalles explícitos porque no los hubo. Ustedes saben cómo funciona. Uno hace la donación en un espacio privado, la clínica procesa, y luego se programa el momento para la inseminación. Eso fue todo. O eso creí. Porque aunque yo creía que lo manejábamos todo por la vía clínica, hubo un problema inesperado. La clínica canceló todo a último momento. Un fallo administrativo, permisos, un lío legal. No podían hacer el procedimiento ese mes. Diana entró en pánico. Y ahí cometí mi error más grande, pues, hay otros métodos caseros. Dije, otra vez, sin pensar. Y Laura no detuvo la conversación. Lo dejó rodar, como si ella misma quisiera que la responsabilidad quedara en mis manos, no en las de ella. Esa misma noche, empezó la tormenta. La propuesta que lo arruinó todo. Estábamos en la sala de mi casa. Diana estaba sentada frente a nosotros, llorando y diciendo que ese mes era su única ventana fértil, que si no lo hacía ahora tendría que esperar 6 meses más. Y entonces preguntó: ¿no podríamos hacerlo, desde casa? Ya saben, con un recipiente y una jeringa, lo hacen muchas parejas, no tendría que ser nada raro. El silencio fue absoluto. Yo miré a mi esposa esperando que dijera algo, que pusiera límites, que dijera no, pero ella solo dijo: si él quiere. Y me miró. Ese, si él quiere, fue como una granada activada. Porque ahora todo quedaba sobre mí. Y si yo decía que no, era el malo de la película. El que negaba el sueño de ser madre. El insensible. Y dije, está bien, pero solo si Laura está completamente cómoda con esto. Diana sonrió. Laura no dijo nada. El día del procedimiento casero fue, probablemente, el día más raro, incómodo y emocionalmente cargado de toda mi vida. Diana estaba nerviosa. Laura estaba seria. Yo estaba sintiendo como mi estómago se hacía un nudo cada vez más grande. Me encerré en la habitación, hice lo que tenía que hacer, salí con el recipiente, se lo entregué a Diana, y ella con su jeringa hizo su parte. No hubo contacto físico entre nosotros. No hubo nada inapropiado, nada sexual. Solo un proceso completamente frío, clínico y extremadamente incómodo. Pero cuando terminó, Diana me abrazó. Un abrazo largo. Demasiado largo, agradecido, emocional, y ahí vi la cara de mi esposa. No estaba enojada, estaba rota. No dijo nada, pero entendí que algo dentro de ella se había quebrado. La semana del infierno silencioso. Después de ese día, mi esposa empezó a comportarse como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Me hablaba corto. No quería cenar conmigo. No quería verme. Y cada vez que sonaba el teléfono y era Diana, mi esposa se tensaba como si le estuvieran clavando agujas. Yo intentaba hablar con ella. Amor, no pasó nada inapropiado. Fue solo un procedimiento médico. Solo intenté ayudar. Pero ella solo decía, no lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? Silencio. Todos los días, silencio. Hasta que un día escuché la frase que me sacó el alma: no sé si puedo seguir contigo después de esto. La noticia que explotó todo una mañana. A los 9 días del procedimiento, Diana pidió venir a la casa. Yo sabía que venía nerviosa, pero no sabía qué traía en la mano. Una prueba de embarazo. Positiva. Yo me quedé en shock. Laura también. Diana lloraba de felicidad. Me abrazó otra vez. Me llamó su milagro. Y en ese momento mi esposa explotó. No lo abraces, suéltalo. Gritó. Diana se quedó congelada. Yo también. Y ahí, mi esposa dijo la frase que cambió mi vida para siempre:
Él no tenía que haber sido el padre. Era una idea. Una tontada, nunca pensé que lo harías de verdad. Pero si tú dijiste que estabas de acuerdo. Le respondí. No estaba de acuerdo, estaba en shock, pensé que tú entenderías que era absurdo. Y ahí entendí todo. Mi esposa nunca estuvo bien con esto. Nunca lo procesó como yo. Nunca vio la donación como algo neutral. La idea la destrozó por dentro, y aún así no dijo nada. Diana salió corriendo llorando. Laura se encerró en el cuarto. Y yo me quedé ahí, con el estómago en el suelo, sin entender cómo todo se había vuelto tan horrible. Y entonces, el marido de Diana se enteró, no por Diana, no por Laura, no por mí, sino porque una prima chismosa, siempre hay una, escuchó algo, malinterpretó la mitad, agregó su propio drama, lo mezcló con veneno y lo soltó en un grupo familiar. La versión que llegó al marido fue: tu esposa se acostó con el esposo de su prima para quedar embarazada. Boom, explosión nuclear, apocalipsis, caos absoluto. Andrés llamó a mi esposa antes que a su propia esposa. Tu marido arruinó mi matrimonio. Y mi esposa, en vez de defenderme, dijo: lo sé. Y ese fue el día que me echaron de mi propia casa. Laura me dijo, con los ojos rojos: necesito tiempo lejos de ti. Pero no hice nada inapropiado. Eso no importa. Me traicionaste de otra manera. ¿Cómo te traicioné? Y solo dijo: lo entenderás pronto. Ahora mismo estoy escribiendo esto desde el sofá, no sé qué va a pasar. No sé si mi matrimonio está muerto. No sé si ayudé o destruí una familia entera. Solo sé que Laura dejó caer una frase antes de encerrarse en el cuarto que no me puedo sacar de la cabeza: y tú crees que lo peor fue haberla ayudado. Pero no. Lo peor es lo que hiciste después. Y lo voy a decir mañana. ¿Qué hice después? No lo sé. No tengo ni idea de a qué se refiere. Pero mañana, ella va a revelarlo. Y tengo miedo. Demasiado miedo. No entiendo por qué mi esposa se enojó porque ayudé a embarazar a su prima ya que su marido era estéril. Final, dormí nada esa noche. Bueno, dormir es una palabra demasiado optimista. Esponjé, respiré hondo, cerré los ojos por minutos, pero mi cabeza era un torbellino insoportable. Lo único que no podía dejar de escuchar era la frase de mi esposa: lo peor no fue ayudarla. Lo peor fue lo que hiciste después. Yo no entendía nada. ¿Después qué? ¿Qué se supone que hice después? Yo no había hecho nada. Nada inapropiado, nada raro, nada oculto. Sí, ayudé a Diana. Sí, fue extraño. Sí, debimos manejarlo con más límites y más comunicación. Pero lo peor, ¿qué significaba eso? A las 6:40 de la mañana, escuché la puerta del cuarto abrirse. Mi corazón se aceleró más de lo que debería. Laura salió, sin mirarme, con esa mirada apagada que a uno le da más miedo que la ira. Tenemos que hablar. Sus palabras fueron como una sentencia. Yo me senté derecho. Ella se sentó frente a mí, a 1 metro de distancia. Ni 1 centímetro más cerca. Antes de decirte lo peor, necesito que entiendas algo. Tú crees que el problema fue la donación. Me dijo, con la voz temblorosa pero firme. Pero no. Ojalá hubiera sido solo eso. Traté de mantener la calma. Entonces explícame, por favor. Ella respiró hondo y se frotó las manos. ¿Recuerdas cuando saliste del cuarto con el recipiente, y Diana te abrazó? Yo asentí. Ese abrazo duró demasiado. Y te vi sonreírle. Yo abrí los ojos, confundido. Era un abrazo de agradecimiento. Estaba llorando, como no iba a consolarla. Laura negó con la cabeza. No estoy hablando de ese abrazo. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿De cuál hablas? Del otro. Yo me quedé completamente helado. ¿Qué otro? El que tú crees que yo no vi. El abrazo que se dieron cuando ella se fue al baño, antes de irse. El abrazo que tú le devolviste fuerte, con las 2 manos. Me quedé en shock absoluto. No sabía qué contestar, porque sí ocurrió ese abrazo, pero no fue secreto, ni romántico, ni nada. Solo fue un momento raro, incómodo. Ella estaba nerviosa, yo traté de calmarla, y fui demasiado condescendiente. No supe manejar el límite emocional, pero no había intención detrás. De hecho, ni siquiera lo había recordado. Laura, no fue lo que piensas. Yo solo, no me interesa lo que fue. Me interesa cómo te sentiste. Yo abrí la boca pero no salió sonido. Te sentiste bien ayudando, sentiste orgullo, sentiste que estabas haciendo algo heroico, te gustó que ella te llamara milagro. Ahí entendí dónde estaba el verdadero dolor. No era celos físicos, era emocionales. Para Laura, yo había entrado en un territorio íntimo que no me correspondía con otra mujer. No físicamente, pero sí emocionalmente. Y entonces dijo la frase que me puso un nudo en la garganta: yo necesitaba que tú fueras mi esposo.
no el salvador de otra mujer. El momento en que me desplomé emocionalmente, Laura, yo jamás sentí nada por Diana, nada. Solo quise ayudar. Pensé que era lo correcto. Pensé que tú estabas bien, me dijiste que sí, porque estaba en shock, porque no supe qué decir, porque pensé que tú ibas a protegernos como pareja, porque pensé que tú ibas a decir que no por los dos, porque pensé que ibas a cuidarme. Y ahí lo entendí todo. Yo había interpretado su silencio como aprobación. Ella había interpretado mi iniciativa como abandono emocional. Los dos teníamos heridas que ninguno reconoció a tiempo. Y lo que hice después, no resistí más. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese peor que se supone que hice? Mi esposa respiró profundo y dijo, llamaste a Diana a escondidas. Todo se me cayó. ¿Qué? ¿Cuándo? El día siguiente al procedimiento. Me quedé helado. Y entonces lo recordé. Sí la llamé, pero no para nada inapropiado. La llamé porque ella me mandó un mensaje diciendo que estaba nerviosa, que no sabía si lo había hecho bien con la jeringa, que estaba asustada. La llamé para decirle que no se preocupara, que era normal sentir ansiedad. Fue una llamada de 3 minutos. 3 minutos que yo jamás hubiera imaginado capaces de destruir un matrimonio. Pero Laura no vio 3 minutos. Vio intención. Vio secreto. Vio conexión. Vio que yo estaba más pendiente de la emoción de otra mujer que de ella. Y entonces dijo, ese día yo estaba llorando en la cocina, y tú estabas animando a otra. Ese fue el golpe final. Mi pecho se cerró. Mi garganta ardió. Mi estómago se encogió. No tenía defensa. No tenía argumento. La realidad era simple, yo nunca quise hacerle daño. Pero igual se lo hice. La bomba final de Andrés, el marido de Diana, aparece justo cuando Laura terminaba de hablar. Alguien golpeó la puerta. Golpes fuertes. Insistentes. Violentos. Laura se puso rígida. Yo me levanté despacio. Abrí la puerta. Era Andrés. Los ojos rojos, la mandíbula tensa, las manos cerradas en puño. Quiero hablar con el hombre que embarazó a mi esposa. Laura llegó detrás de mí. Andrés, por favor, tú cállate, gritó él. Yo levanté las manos. No hubo nada físico. Fue una donación, un acuerdo sin mí con mi esposa acusando a mi familia, a espaldas mías. Yo no sabía qué decir. Él tampoco se contuvo. Me arruinaste la vida, me quitaste el derecho de ser padre, me quitaste todo. Yo intenté calmarlo, pero estaba fuera de sí. Tuve que cerrar la puerta porque literalmente parecía que iba a pegarme. No sé si hubiera llegado a eso, pero el nivel de rabia en sus ojos era de alguien que está procesando algo demasiado grande, demasiado humillante, demasiado emocional. Laura temblaba. Yo también. Y entonces, ella lo dijo. No puedo seguir contigo. Me lo dijo con la voz más suave que le he escuchado en años. Y eso fue justamente lo que lo hizo peor. Porque cuando alguien te grita, hay emoción. Cuando alguien te habla calmado, es porque ya tomó una decisión definitiva. Esto nos rompió. A mí, a ti, a todos. No encontraba palabras. Laura, por favor, no se trata de perdonar. No se trata de si fuiste infiel o no. No se trata de moral. Se trata de que cuando te necesitaba, no estabas. Estabas en otra batalla que no era nuestra. Tú te fuiste de nuestra pareja sin moverte de la casa. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Te convertiste en el padre de un hijo que no será mío y yo, ¿qué lugar ocupo ahora? Eso me destruyó. Literalmente. Mi estómago dolió como si me hubieran dado un puñetazo. Porque tenía razón. Porque yo, en mi afán de ayudar, terminé creando una familia, pero no la mía. No la nuestra. El divorcio, el proceso fue rápido. Ella habló con su mamá, luego con una abogada, y aunque lloramos los dos durante días, nunca retrocedió en su decisión. Lo firmamos 3 semanas después. No hubo pelea. No hubo insultos. No hubo guerra. Fue, tristemente civil. Tristemente maduro. Tristemente inevitable. El último día, cuando firmamos los papeles, Laura me miró como si estuviera viendo a un desconocido. Yo sé que no querías hacer daño, pero tampoco supiste protegernos. Y esas palabras siguen retumbando. Diana no volvió a hablar conmigo. Y sinceramente, no la culpo. Su matrimonio también terminó. Está criando sola. Y sí, el bebé lleva mis genes, pero legalmente ni soy su padre ni puedo reclamar nada. Es un extraño que comparte mi ADN. Un niño que jamás me llamará papá. Un niño que me recordará, de lejos, la peor decisión de mi vida. Epílogo: soy el idiota. Ahora vivo en un apartamento pequeño. Mi esposa, mi exesposa, volvió con su familia mientras Ana. Diana está criando a su hijo sola. Andrés desapareció del mapa. Y yo, estoy aquí, escribiendo esto.
con un dolor profundo que no se va, no por la pérdida de mi matrimonio únicamente, sino por el peso que me cae encima cada vez que lo pienso. Yo no traicioné a mi esposa físicamente, pero sí emocionalmente, aunque no quise. No supe leerla, no supe protegerla, no supe detenerme. Ayudé a alguien que lo necesitaba, pero descuidé a quien más me necesitaba a mí, y ese fue mi verdadero error.